Ahora, entrando al libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, de estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, básicamente Deuteronomio es un gran discurso de Moisés. Es un gran discurso de Moisés. Y va relatando muchas cosas, va dando muchísimas exhortaciones. Llega a ser a veces un poco repetitivo. Puede ser que no haya sido un solo discurso, sino varios o varias amonestaciones, pero tenemos que pensar que es como enseñanzas de Moisés, ¿vale? Que es como si tuviéramos, así como tenemos nuestros libros de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, imagínate que Deuteronomio es básicamente un libro de esos, pero de Moisés. Entonces, enseñanzas de los profetas de la iglesia, Moisés. Imagínate Deuteronomio así. Entonces, Deuteronomio comienza con la apertura del discurso de Moisés, donde Moisés relata el éxodo y los viajes de Israel. Ahora, esto está pasando también, acuérdate que es una nueva generación, ya no es la misma que estaba, bueno, algunos siguen vivos de los que salieron de Egipto, pero no los que tenían más de 20 años, todos los que tenían menos de 20 años, sí. Entonces hay muchas nuevas personas que no estuvieron o no estaban tan grandes o tal vez estaban en brazos, ¿no?, de sus madres cuando salieron de Egipto, etc. Entonces él empieza en su discurso hablando de el éxodo y de los viajes de Israel. En Deuteronomio 2 habla de Moisés de cómo Israel se acerca a la tierra prometida, pero después por desobediencia se tiene que alejar de ella y después también empieza a avanzar hacia ella, etcétera, etcétera. Habla de todos los viajes de Israel. En Deuteronomio 3, Moisés relata cómo Israel vence algunas batallas y que Moisés ve la tierra prometida, que Jehová le manda a ver la tierra prometida y él la ve. Deuteronomio 4 habla Moisés diciendo: no añades ni quites nada de la ley que te estoy dando hoy. Enseña a la gente a guardar los estatutos, las leyes, las palabras que se están diciendo, y no solo a guardarlas, sino también enseñárselas a sus hijos. Deuteronomio 5, que es el capítulo siguiente, Moisés relata los 10 mandamientos. Sigue hablando es que Moisés habla como de la historia de Israel y aparte las enseñanzas doctrinales que Israel iba recibiendo conforme avanzaba en su viaje, ¿no? Entonces Moisés vuelve a relatar la parte de los 10 mandamientos. Moisés, ¿dónde está? Aquí está. Ajá, también, algo muy interesante de ese capítulo que creo que es bellísimo. Moisés justamente dice: hemos atestiguado o hemos visto que Dios habla al hombre. Y eso es muy padre creo que como una iglesia que creemos en la restauración de esta misma conexión entre Dios y el hombre. Ese versículo es en el capítulo 5. No me acuerdo cuál es, lo siento, pero en el capítulo 5 viene este versículo donde Moisés dice: sabemos y hemos visto que Dios habla al hombre. En el siguiente capítulo da más exhortaciones. En el capítulo 7 algunas pautas acerca de la conquista, de cómo conquistar o reglas que se tienen que mantener al momento de conquistar otras tribus, o más bien conquistar otras tierras y a medida que saquen otras personas de ahí. También habla de las promesas de Dios respecto al pueblo de Israel y lo que él puede obtener a medida de que es diligente, obedece, etcétera, etcétera. Deuteronomio 40, Moisés relata que esos 40 años, y eso me pareció una lección bastante interesante. Creo que si quieres una lección por ahí interesante, en Deuteronomio 8 hay una parte, en los primeros creo que 11 versículos, Moisés explica que Jehová puso a prueba a Israel durante 40 años. Y dice esta frase exacta, dice: quería ver qué había en su corazón y si guardaría sus mandamientos o no. Que justamente esta parte de guardar o no los mandamientos nos puede recordar mucho a la escritura en Abraham, ¿no? Y formaremos esta tierra y con esto los probaremos para ver si harán las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y pensamos que el viaje de Israel representa para nosotros nuestra vida mortal. Están saliendo de un cautiverio y llevan un viaje guiados por un líder espiritual que finalmente los lleva a un lugar donde es su paraíso, básicamente. Entonces podemos ver nuestra relación con Israel básicamente diciendo que el éxodo de ellos es nuestro viaje mortal. Y entonces Moisés dice: en este viaje de 40 años Jehová quería ver qué había en tu corazón, Israel. Y podemos adaptarlo a nosotros. En esta vida mortal, lo que Dios quiere ver no solo tiene que ver con si guardas o no los mandamientos, para ver si harás todas las cosas que el Señor tu Dios te mandare, sino Moisés también dice lo que hay en tu corazón, quiere ver qué hay ahí. Entonces creo que es una
De hecho, iba a estar en el guión, lo quité por muchos otros temas que vamos a ver, pero me parece una excelente lección que hay en nuestro corazón. Esta vida no solo es para hacer lo que Dios nos mande, sino para demostrarle a Dios qué hay en nuestro corazón. Avanzamos al capítulo 9. No es cierto, perdón. Hay otro tema en el capítulo 8, en el que empieza Jehová a explicar también que una vez que entren a la tierra prometida deben de cuidarse de la tentación, de olvidarse de Jehová, que es algo que puede pasar. Jehová les advierte, no, más bien Moisés les está advirtiendo, hey, no te olvides de Jehová cuando entres a la tierra prometida. El capítulo 9 de Deuteronomio, Moisés dice algo bien interesante, le habla a ellos sobre que no es por la rectitud de ellos que están entrando en la tierra prometida, y ese tema lo vamos a abordar un poquito más adelante. En Deuteronomio 10, sigue narrando Moisés la historia de Israel y entonces menciona lo de las nuevas planchas o placas de piedra que se tuvieron que hacer cuando se rompieron las otras para los 10 mandamientos. Entonces Moisés relata esa parte al pueblo y también da más exhortaciones. Es que Moisés, ese discurso vas a encontrar, y es muy repetitivo de hecho, Moisés habla muchísimo de obedece estos estatutos, obedece estos mandamientos que yo pongo delante de ti, Jehová ha hablado esto y obedece esto. Es como repite mucho esta parte de obedecer la palabra de Jehová, no te olvides de Jehová, etcétera, etcétera. En el capítulo 11 Moisés sigue haciendo exhortaciones y habla acerca de amar a Dios, guardar su ley y enseñar su ley a los hijos, que es justo un tema muy recurrente. De hecho, lo ves varias veces en este libro de Deuteronomio. Y a partir del capítulo 12 empieza Moisés a decir: estos son los estatutos de Jehová. Es decir, todos los capítulos anteriores Moisés había dicho, guarda los estatutos, guarda los mandamientos, etc. Y en el capítulo 12, de hecho es el último versículo del 11, donde Moisés dice, guarda los estatutos y los juicios de Jehová, me parece es la palabra que ocupa. Y en el capítulo siguiente, en el 12, empieza a decir, estos son los estatutos y ordenanzas o mandamientos de Jehová, y empieza a describir toda una lista de cosas que se va durante varios capítulos hablando de cuáles eran los mandamientos de Jehová. Entonces, empieza, por ejemplo, en el 12 con estatutos de conquista, habla acerca de alimentación y habla también acerca de pautas de adoración. En el capítulo 13 habla de advertencias sobre la idolatría. Estas son las pautas que Jehová estaba poniendo en Israel y que básicamente aquí está dando un repaso de todas las pautas que ya había hecho, pero va a agregar otras nuevas que no se ven en ningún otro libro antes. En el capítulo 14, por ejemplo, él habla del diezmo anual, que ya habíamos hablado de la ley de diezmo que Israel tenía acerca del ganado, que pasaban por una reja y entonces los iban marcando, y cuando llegaba el 10º le ponían una pintura diferente, y no importara si fuera más grande, más gordo, más flaco, más feo, lo que sea, era el número 10 y se tomaba como buena ofrenda para Jehová, ¿no? Sin embargo, aquí está introduciendo algo que con lo que nosotros podemos sentirnos muy familiares, ya que es una cuestión de un diezmo anual, y literalmente está hablando de la 10ª parte que tú que genere tu tierra, que generes en grano, la 10ª parte apartarás al año a Jehová. Ahora, lo que sí es diferente en el diezmo israelita al diezmo de nosotros es que Israel con ese diezmo comía. Es decir, Jehová dice que tomará ese diezmo, vendrá ante mí y lo comerás. Literalmente dice, ¿dónde está? Aquí lo anoté, comerás el diezmo. Bueno, dice el diezmo, etcétera, etcétera, lo comerás delante de Jehová. Entonces la idea es tomar esta 10ª porción, llevarla ante Jehová y comerla. Entonces no era como de se la llevo al obispo y se la doy, sino más bien voy a la iglesia y como. Y también compartían a los israelitas, a los levitas. Entonces era como esta parte del diezmo que se comía y también se compartía con los levitas. Algo también, y no sé si me estoy adelantando, no, sí, aquí en el capítulo 14 de Deuteronomio, algo muy interesante acerca del diezmo israelita es que cada tercer año lo que se tomara como diezmo iba no para comérmelo yo, sino lo dejaba en estos lugares de los levitas, y era para los levitas, para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Entonces creo que es una manera interesante de ver cómo Israel tenía este sistema de sostener a la gente vulnerable, o la gente que tal vez no podría sostenerse y alimentarse sola. Y es lo que vemos aquí. El diezmo israelí tiene que ver con cada año aparto una 10ª parte, voy delante de Jehová, como,
y supongo que no te acabas todo, no lo sé, eso no lo dice la escritura, compartes a los levitas, y cada tercer año esa 10ª parte la das a los levitas, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 15 habla de que cada 7 años se perdonan todas las deudas, y es un capítulo muy interesante. Habla de la generosidad, es un capítulo que habla de la generosidad y te explica que al 7º año se olvidan todas las deudas y que debes de ser generoso a la hora de que dar para la persona que lo necesite. Incluso a la hora de prestar, trae este ejemplo específico. O sea, cuando estemos cerca del año en el que se perdonan las deudas, no digas dentro de tu corazón, mejor no le perdono porque en unos meses se perdonan todas las deudas. Mejor no le presto porque en unos meses se perdonan todas las deudas y tal vez nunca me pague. Entonces Jehová dice, no pensarás así perversamente. Que es muy interesante porque para mí me hace pensar en cómo Jehová pedía al pueblo de Israel que se desprendiera para servir a los demás. Esta parte de sí te presto, pero también estoy dispuesto a donarlo. ¿Tiene sentido? De hecho, en ese mismo capítulo, a ver si no me equivoco, pero según yo en ese mismo capítulo justamente habla de no cobrar intereses. Entonces, Jehová básicamente le estaba diciendo, hey, cuando des y ayudes a tu prójimo, no estés esperando cosas de vuelta, no estés esperando beneficios extra para ti. Tú deberías estar dispuesto a darlo y a olvidar el asunto. Deberías estar dispuesto a prestar y que llegue el año del perdón de las deudas y que jamás te lo regrese. Digo, tal vez no todo lo que te pertenezca, ¿verdad? Pero sí es esta parte en la que siento que Jehová les enseñaba. Necesitas saber desprenderte de las cosas, necesitas poder dar y estar perfectamente bien con eso. No esperar nada a cambio y no estar haciéndolo por un interés o por algo que pudieras recibir a cambio, ¿no? En el capítulo 16 de Deuteronomio se repiten las festividades de las que ya habíamos hablado, se vuelven a explicar. En Deuteronomio 17 se dice, se advierte sobre la idolatría y se da, esto es nuevo, normas a los reyes. Los reyes tenían que, esto es muy interesante, los reyes tenían que escribir el libro de la ley, tenían que pasarlo a su propia mano y letra para mantenerlo presente o conocerlo bien. Tenían ciertos límites, o más bien Jehová les dice, no excedas, no tengas muchos caballos, no tengas mucho de esto. Creo que también incluso dice, no tengas muchas esposas. Entonces, son como algunas normas que Jehová dice, hey, pues aquí el rey tiene que cuidarse de estos aspectos que puede ser susceptible a olvidarse de Jehová aquí, ¿no? En el capítulo 18 de Deuteronomio, se explica cómo se han de mantener a los hijos de Leví, ya lo vimos nosotros también. Cuando tenemos un sacrificio, la espaldilla, no me acuerdo qué otra parte del cordero, es para los hijos de Leví y eso es su alimento de cada sacrificio que se haga. Se advierte sobre los adivinos y se dan pautas sobre los profetas. Aquí es donde justamente se habla acerca de que profetas se levantarán, pero que también puede haber profetas falsos y se dan algunas pautas, o más bien una pauta para por lo menos identificar a un profeta falso. No para identificar a un profeta verdadero, pero sí para identificar a un profeta falso. En Deuteronomio 19 habla otra vez de las ciudades de refugio y establece o aclara la ley de los testigos. Aclara que si bien es cierto que una persona que ha cometido un homicidio debe recibir esa misma pena, no se puede condenar a alguien a menos que haya 2 testigos. No se puede condenar a nadie por la voz de un solo testigo, lo cual me recuerda a la ley de los celos, que es como, bueno, si no lo puede condenar por un testigo, no tenemos, bueno, no importa, ya, X no importa. También se habla de los castigos contra los falsos, castigos contra los falsos testigos. Rima bastante. Castigo, testigo. Bueno, el punto es que se instituye la ley en que si yo levanto un falso testimonio contra mi prójimo y lo que quiero es que, no sé, le corten la mano por el pecado que hizo. Si al final resulta que yo estaba dando falso testimonio, a mí me van a aplicar el castigo que yo quería que le aplicaran a la persona que acusé falsamente. Entonces es una ley bastante, siento yo, buena para evitar los falsos testigos. En capítulo 20 de Deuteronomio se dan normas para elegir soldados. Si resulta que no había podido estar con su esposa, estaba recién casado, no iba a la guerra. Si resulta que hay varias cosas, que tenía una vid o un sembradío nuevo, no iba a la guerra. Había ciertas cosas y ahí se definen todas en Deuteronomio 20. ¿Qué normas hacen que los soldados o las personas no puedan ser elegibles para la guerra? Deuteronomio 21
Habla de los homicidios inculpables, que lo vamos a hablar más adelante. Habla de las prisioneras de guerra y cómo era el proceso en el que una persona israelí podría sentirse atraído por una prisionera que habían tomado en la guerra y que podría pues finalmente ser su esposa. También habla acerca de la primogenitura en el caso de que tú tuvieras dos esposas y te agradara más una que la otra. La ley dictaba que no porque te agradaba más la mujer A significaba que podías quitarle la primogenitura a la mujer B. Es decir, si el primer varón nació de la mujer B, no importa cuánto no te agrade tanto esta esposa o el hijo, no puedes darle la primogenitura a la otra mujer. Tiene que respetarse la ley de la primogenitura, aunque tal vez tú te hubiera gustado darle la herencia a otro de tus hijos que vino por medio de la esposa que más te agrada, ¿no? Entonces se describe esta parte. También se habla de los hijos rebeldes y eso es muy interesante, señora, aquí le cuento. Mudarse a Israel si su hijo es muy rebelde. En Israel había esta parte donde si ya había un punto en el que uno de los hijos era incorregible, que de verdad no había disciplina, no había incluso castigo, no había nada que pudiera corregir al niño, o no al niño, dice al hijo. No necesariamente tenemos que pensar que era niño, también podemos pensar en un adolescente o incluso en un adulto. Pero la ley estaba ahí dictada en que si ya simplemente era irremediable la rebeldía, podía acudir al consejo y podrían apedrearlo y pues ya, fin del problema, moría el hijo, ¿no? Entonces viene esa ley al final de Deuteronomio 21. Deuteronomio 22, y todo esto sigue relatándolo Moisés. Todo lo que he dicho de Deuteronomio, todo esto lo dice Moisés. No sé si en un discurso o varios, pero todo esto es Moisés hablando. Ya me perdí aquí en el guión. Ya me encontré. Deuteronomio 22 habla de ser justo con la propiedad del otro, lo que ya habíamos visto también. Si te encuentras algo que no es tuyo, se lo devuelves a la persona que le pertenece. Si no sabes a quién le pertenece, lo retienes, lo cuidas hasta que alguien venga a reclamarlo. También habla acerca de las acusaciones de no ser virgen, ¿no? Lo que podría ser la difamación de un esposo hacia su esposa por no ser virgen cuando se casó con ella. Habla también de las relaciones sexuales y algunas normas sobre ellas y también incluso algunas normas en cuanto a la violación. Este acto de, una violación de carácter sexual. Después en Deuteronomio 23 habla sobre las regulaciones, sobre la congregación. Incluso dice que algunas personas no pueden ser admitidas en la congregación. Habla de esas pautas. También habla pautas acerca de higiene en cuanto a, por ejemplo, campamentos de guerra y cómo esta parte de evacuar los desechos humanos, cómo debería de hacerse. Habla de esa parte en la higiene. También habla acerca de hacer votos con Jehová. En el capítulo 24 se habla acerca del divorcio, se habla acerca de las penalizaciones para el secuestro, se habla de tratar bien a los empleados o a los jornaleros, como dice la escritura, y también trae un detalle muy muy bonito de Deuteronomio 24. Y todo este resumen te lo estoy diciendo para que tú estés más familiarizado con todo lo que trae las escrituras. Igual y tú no te lo lees todo y pues aquí te traigo un resumen de eso. Y lo que a mí me gustó mucho de Deuteronomio 24 es que dice, si tú en el campo te olvidaste de alguna gravilla, no regreses por ella. Que sea para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces veía esta parte, no sé si tal vez cuando tú vas a un parque o algo así que hay pajaritos y de repente sabes, te sobra cierta comida que sabes que los pajaritos comen, pues al final dices, pues esto no me lo tengo que comer yo, lo puedo dejar aquí, los pajaritos que se lo coman. Entonces viene esta parte de gentileza de, oye, yo sé que esto es tuyo, son tus gravillas, pero si ya se te olvidó algo, déjalo ahí. Que sea para la gente que justamente está en esta situación donde le falta eso. Déjalo ahí. Es como, no sé, si se te cae un billete y de repente dices, se me cayó el billete, no sé de cuánto dinero. O sea, como este sentimiento de, ¿sabes qué? Espero que esté en las manos de alguien que lo necesitaba un poco más que yo, o tal vez mucho más que yo. Y estoy súper satisfecho con eso. Era esta parte de nuevo de estar dispuestos a soltar, estar dispuestos a compartir, estar dispuestos a decir, no lo necesito, puedo ayudar a alguien más. Entonces, era la misma ley con las garavillas también. No me acuerdo, menciona 3 ejemplos y dice, si se te olvida, si se te pierde, si no limpias bien los viñedos, creo que dice también, si no limpias bien los viñedos y te das cuenta que hay espacios donde no los has quitado del todo, no los acabes, déjalo ahí para la persona que pase y tenga necesidad de tomarlo, deja que lo tome, ¿no? Entonces esa parte de la ley me pareció bastante linda, ¿no? Esta parte de siempre estoy considerando que no tengo que agarrar todo, que puedo dejar este espacio para otras personas.
En el capítulo 25 de Deuteronomio habla de la viuda, es la ley de las viudas en el caso de que mi hermano fallece, por ejemplo, y deja a una persona, a su esposa viuda, que yo tengo que cuidarla, etcétera, que también tengo que levantar posteridad para mi hermano con ella, pero también vienen los casos en qué pasa si el esposo o si esta persona, el hermano, no quiere aceptar a la esposa del otro fallecido, ¿no? Entonces viene este reglamento donde finalmente él se adquiere deshonra, porque no es algo que veían bien como dejar sin atención a la esposa de tu hermano que ha fallecido y no querer recibirla en tu casa, etcétera, etcétera. Entonces se volvía como deshonra para el varón. Se habla en el capítulo 26 de Deuteronomio acerca de las ofrendas que a la hora de que Israel obtenga la tierra se van a dar ciertas ofrendas, ciertas cosas que obtengan en la conquista. Se va a ofrecer a Jehová en gratitud por haber recibido toda esa herencia. Se repite la parte del diezmo. En Deuteronomio 27 se manda edificar un altar pasando el Jordán, y también se habla de maldiciones y es muy específico. Hace una lista bastante larga, bueno, no bastante larga, tal vez como de 10 maldiciones, de cosas como de si una persona, etcétera, 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 maldito sea. Así básicamente como bienaventurados los justos, bienaventurados los estos, bienaventurados los estos, solo que este es como el lado opuesto, ¿no? Malditos los estos, malditos los estos, malditos los estos. Bueno, etcétera. Deuteronomio 28 habla acerca de las maldiciones y las bendiciones. Y aquí Moisés se pone bastante claro con la gente. Moisés sigue hablando. Todo esto que te he relatado no es Jehová hablando, es Moisés hablándole al pueblo. Y Moisés en este capítulo 28 se pone muy, muy directo con el pueblo y le dice, a ver, aquí están las bendiciones, lo que puede pasar si tú sigues este camino. Aquí está lo que pasa si no sigues este camino. Y le dice, aquí está enfrente a ti, maldición, bendición, lo que tú quieras, ¿no? Entonces Moisés así de frente le dice al pueblo, hoy lo pongo delante de ti y es tu decisión. En el capítulo 29 surge lo que podemos considerar como un segundo convenio, aparte del convenio que Israel ya había hecho en Horeb y ya había hecho en Éxodo que leímos, que se derramó sangre, se le aventó, bueno, no sé si yo lo leí aquí en el programa, pero se le avienta sangre a la congregación, aceptan un convenio, después es que Moisés sube al monte y recibe los mandamientos. Aparte de ese convenio que Israel ya había concertado con Jehová, ahora van a concertar otro que básicamente es como, ¿cómo se dice? Renovar lo que ya tenían, porque acuérdate que era otra generación, pero también agrega otras cosas nuevas, otras cosas que no había, y entonces se le llama como un segundo convenio, que de hecho, dato interesante, la palabra Deuteronomio, y no sé cómo se pronuncia en griego, pero esa palabra se llama, la traducción es segunda ley, o segundo convenio, espérate, para no segunda ley. Entonces básicamente es como una renovación o una segunda convenio o ley con la que Israel se compromete a vivir. En el capítulo 30 de Deuteronomio habla de las transgresiones que puedes, o sea, después de todas las transgresiones que puedes hacer por este convenio nuevo que estamos haciendo, puedes transgredirlo, somos humanos y vas a equivocarte. El capítulo 30 habla de cómo sí puedes obtener perdón, cómo no importa dónde estés en ese punto, puedes volver, puedes buscar a Jehová y puedes empezar a llegarte a Él y las cosas van a funcionar. Entonces es un capítulo como de esperanza para Israel. En el capítulo 31, y aquí ya acaba Moisés de hablar, se habló 30 capítulos de Deuteronomio, es Moisés hablando. Ahí cuando sientas que un discurso en el sacramental es largo, no te imaginas querer escuchar a Moisés, ¿no es cierto? Pero sí, acaba entonces este discurso y en Deuteronomio 31, Jehová le dice a Moisés, tu tiempo ha llegado. Necesito que hagas unas cosas por mí, necesitamos apartar a Aarón, necesitamos hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a apartar a Aarón. Ahora, si tú te das cuenta, eso fue justo algo que Moisés narró al inicio. Entonces, te digo, la próxima semana vamos a abordar por qué se repiten tanto algunas cosas y por qué se supone que ya había pasado, pero otra vez está pasando aquí. Vamos a hablar de eso el siguiente capítulo. Pero aquí en Deuteronomio ya 32, Moisés... no es cierto, en el 31 entonces va Moisés con Jehová, Jehová le da un cántico para Israel. En el capítulo 32 Moisés recita el cántico dado por Jehová. Deuteronomio 33 Moisés bendice a Israel. Deuteronomio 34 Moisés se sube a la montaña y se acabó.